¿Alguna vez sentiste que algo no andaba bien, incluso cuando él decía que todo estaba bien? ¿Percibiste un silencio extraño entre ustedes? ¿Una mirada distante? ¿Un toque que antes era pleno y ahora se siente vacío? La traición casi nunca comienza en el acto, comienza antes, en los gestos que pierden el alma, en las palabras que se vacían, en la presencia que se ausenta incluso cuando el cuerpo todavía está allí. Es en ese intervalo invisible entre lo que se siente y lo que se ve, donde el corazón femenino empieza a desconfiar. Carl Jung decía que el inconsciente habla antes que la razón, y de hecho, el cuerpo siempre capta lo que la mente aún no quiere aceptar. Hay un tipo de traición que nace de la desconexión, cuando el hombre se aleja de sí mismo y, inevitablemente, se aleja de ti. Empieza a perder la sintonía con el vínculo, como si la relación dejara de ser un espejo y se convirtiera en una carga. El deseo de probar algo afuera se vuelve más fuerte que el deseo de permanecer presente aquí dentro. La infidelidad, entonces, tiene menos que ver con otro cuerpo y más con el vacío interior. El hombre que traiciona muchas veces no busca a otra mujer, busca la sensación de importancia que perdió dentro de sí, y por eso los cambios no comienzan con un beso prohibido, sino con un desinterés disfrazado, una mirada que huye, una respuesta corta, una excusa repetida. Lo sientes, aunque él lo niegue, porque tu cuerpo, ese radar silencioso del alma, ya lo ha entendido todo. Pero hay algo que necesitamos comprender juntas. Sentir eso no es locura, es conciencia. La mujer que percibe las señales no es paranoica. Está despierta, simplemente no quiere aceptar lo que su corazón ya grita en silencio. Y es aquí donde el autoconocimiento se convierte en tu protección más poderosa, no para vigilar, sino para comprender, porque cuando entiendes la diferencia entre el hombre fiel y el hombre infiel, también aprendes a distinguir lo que es amor verdadero de lo que es solo una presencia vacía. Antes de continuar, quiero invitarte a algo. Si este espacio te ha ayudado a ver con más claridad lo que realmente es el amor sano, si en algún momento te sentiste acogida por estas palabras, dale like a este video y suscríbete al canal. Aquí, cada reflexión es un paso para que vuelvas a escucharte y nunca más te pierdas tratando de entender el silencio de alguien que ya no está entero a tu lado. Hay algo en la voz de quien empieza a ocultar que no puede explicarse solo con palabras. Es un sonido que cambia, un calor que se enfría, una presencia que se disuelve incluso mientras él todavía te habla. Antes, su voz te atravesaba con interés. Era viva, llena de curiosidad, con pausas que dejaban espacio para la conexión. Ahora suena distante, apática, como si cada palabra estuviera medida para no profundizar. Y es en ese cambio donde el cuerpo capta lo que la mente aún intenta negar, porque la voz es el puente entre lo que se siente y lo que se muestra. Cuando el deseo se enfría, el tono cambia. Cuando la presencia se ausenta, el sonido delata. Él puede incluso decir las mismas frases: todo está bien, te extrañé, te amo, pero algo en ellas ya no vibra igual. La emoción ya no acompaña la palabra. Carl Jung decía que aquello que no llega a la conciencia retorna como destino. El hombre infiel, al intentar ocultar lo que siente o lo que ya no siente, empieza a revelar, sin querer, en los pequeños gestos lo que la mente intenta disimular. Y la voz es el primer lugar donde el alma se entrega. Percibes la diferencia, aunque él lo niegue. Hay algo en la forma en que responde que ya no encaja. Al principio, decía tu nombre con dulzura, y eso te calentaba el pecho. Ahora parece apresurado. El hola llega seco. Las pausas que antes eran naturales se vuelven silencios incómodos. Su risa parece ensayada, y sin darte cuenta, comienzas a hablar más, intentando llenar el vacío que él dejó. Pero ese es el punto. No se trata de lo que él dice, sino de lo que el tono comunica, porque el tono es el espejo de la verdad. El tono revela cuando alguien está emocionalmente ausente, incluso si su discurso sigue intacto, y cuando comienzas a oír esa diferencia, es señal de que la intuición está despertando. El problema es que muchas mujeres, al notar ese cambio, intentan compensar. Hablan más, preguntan más, se explican más, como si pudieran restaurar el vínculo a fuerza de insistencia. Pero el tono de él no cambia porque tú hables poco, cambia porque ya está diciendo algo con su silencio. La traición
La mayoría de las veces empieza así, en la ruptura del tono, en el desajuste entre lo que se dice y lo que se siente, en la distancia que nace dentro de la voz de quien ya no quiere comprometerse con la verdad. Por eso escucha, pero escucha con el cuerpo, con el alma, con los silencios entre las palabras. La verdad emocional rara vez se esconde, solo cambia de forma, y si su voz ya no te alcanza, es porque el vínculo ya ha comenzado a deshacerse. Aunque la relación aún parezca existir, la mujer despierta no se deja engañar por el discurso. Ella escucha lo que la energía comunica, porque en el fondo, el tono nunca miente. Hay un momento sutil, casi imperceptible, en el que el hombre que está traicionando deja de justificar lo que siente y comienza a justificar lo injustificable. Empieza a distorsionar los hechos, a invertir los papeles, a minimizar actitudes que antes él mismo consideraba equivocadas. Y es en ese punto cuando algo dentro de ti empieza a confundirse, porque parece creer en su propio discurso. Dice que no es para tanto, que estás exagerando, que todo está en tu cabeza, pero en el fondo sientes el peso de algo que no está siendo dicho. Cuando la culpa no se elabora, necesita ser transferida. Entonces empieza a hacerte dudar de lo que viste, de lo que oíste, de lo que percibiste. Este es el mecanismo psicológico más común en quien traiciona, proyectar en el otro su propia negación. No quiere lidiar con su incoherencia, así que te hace parecer la desequilibrada, la celosa, la controladora, y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a intentar comportarte mejor, a medir tus palabras, a evitar conflictos, creyendo que así el amor volverá a ser lo que era. Pero lo que aún no percibes es que al intentar demostrar tu cordura, estás cayendo exactamente en la trampa que él construyó. Carl Jung decía que aquello que negamos nos somete y aquello que aceptamos nos transforma. Mientras tú luchas por demostrar que tienes razón, él se protege de su propia sombra y tú cargas con el peso de una culpa que no te pertenece. Empieza a decir frases que suenan familiares pero con otro tono. Estás muy desconfiada, no quiero más discusiones. Solo quiero paz, palabras que en el fondo significan no quiero ser confrontado con lo que hice. La infidelidad, antes de ser un acto físico, es una ruptura interna con la verdad. Cuando él empieza a defender lo indefendible, es porque ya se ha separado emocionalmente de su propia integridad. Y es en ese momento cuando necesitas parar y respirar, porque si intentas seguir argumentando, te perderás en el laberinto de sus justificaciones. Su mente está esforzándose por crear una narrativa que lo absuelva, y cuanto más intentes desenmascararla, más la negará. La infidelidad en esta etapa se alimenta del desequilibrio emocional de la mujer que aún quiere creer. Entonces él confunde, manipula, se victimiza, crea una niebla emocional donde la culpa y el amor se mezclan. Empiezas a preguntarte si realmente estás exagerando, si tal vez estás exigiendo demasiado, si quizás él tiene razón. Y es justo ahí donde el vínculo se debilita, no porque él mintió, sino porque tú comenzaste a dudar de tu propia percepción. Pero hay una fuerza silenciosa que permanece, la verdad que tu cuerpo conoce. La sientes en el estómago, en el pecho, en la energía que lo rodea. Por más que él intente convencerte, el cuerpo no miente. Reconoce la incoherencia antes de que la mente la acepte. Por eso en ese momento, no intentes justificarte. Observa. No entres en la danza de la manipulación. Solo percibe cuánto necesita distorsionar la realidad para seguir mirándose al espejo. Porque el hombre que comienza a defender lo indefendible ya no está protegiendo la relación, solo está intentando proteger su propia imagen. Y es aquí donde empieza tu despertar, cuando entiendes que la verdad no necesita ser probada, solo sentida, y que el amor verdadero no se defiende con argumentos, sino con coherencia. Hay algo diferente en la mirada de quien está escondiendo algo. No es solo el miedo a ser descubierto, es la culpa disfrazada de cuidado. El nerviosismo disfrazado de rutina. Lo percibes, aunque intentes negarlo. Su cuerpo ya no está cómodo a tu lado. El celular, antes olvidado sobre la mesa, ahora se ha convertido en una extensión de su propia mano. La pantalla, siempre hacia abajo. El toque, que antes lo hacía sonreír, ahora lo hace apartarse. La infidelidad no comienza con una traición física, comienza con el secreto. Y el secreto
necesita un escondite. Por eso él cambia su comportamiento poco a poco. Una nueva contraseña, una notificación borrada, un no es nada repetido demasiadas veces. El celular pasa a ser la caja fuerte de lo que no quiere que veas, y el silencio se convierte en la pared que construye entre ustedes. Pero lo más doloroso no es el celular boca abajo, ni la distancia física. Es lo que eso despierta dentro de ti, esa vieja sensación de no ser suficiente, el miedo de estar perdiendo algo que quizás ya se perdió hace tiempo. Intentas mantener la calma, convencerte de que es solo paranoia, de que todos tienen derecho a su privacidad, pero hay una diferencia entre privacidad y secreto, y tu cuerpo siente cuando lo que antes era compartir se transforma en disfraz. El cambio en su apariencia también es una pista silenciosa. Empieza a arreglarse más, a cambiar de perfume, a cuidar detalles que antes pasaban desapercibidos. Hay una energía diferente a su alrededor, una vanidad que ya no te incluye, y sientes que algo ha cambiado, no solo por fuera, sino dentro del campo invisible que antes los unía. Según Carl Jung, el inconsciente nunca calla, habla a través de símbolos, gestos, miradas y repeticiones. Y uno de los signos más fuertes del inconsciente en conflicto es el exceso de control. Intenta controlar el celular, la narrativa, su propio cuerpo, pero la verdad escapa entre líneas. Nadie puede sostener por mucho tiempo aquello que no está en paz. Y es en ese momento, cuando la mujer despierta debe recordarse: no estás volviéndote loca, estás sintiendo. Tu instinto no es exagerado, es percepción. El amor verdadero no necesita tantos secretos. El hombre que te ama de verdad no teme ser visto. Quieres ser transparente, quieres ser reconocido, quieres ser alguien en quien puedas confiar. Pero el hombre infiel, aunque intente esconderse, es traicionado por sí mismo, traicionado por su propio malestar, por su ansiedad, por la necesidad constante de proteger algo que no debería existir. Y ahí reside la verdad. Cuando el amor necesita esconderse, ya ha dejado de ser amor. En ese momento, no se trata del celular, ni de la ropa nueva, ni del perfume diferente. Se trata de lo que todo eso despierta en ti, de la necesidad de elegirte, de no callarte ante lo que sientes, de no convencerte de que está bien vivir en la duda, porque el amor no es un juego de adivinanzas, es presencia, es paz. Así que, antes de confrontar al otro, mírate a ti misma. Pregúntate, ¿qué dentro de mí todavía acepta un amor que necesita esconderse? La respuesta no vendrá de la mente, vendrá del cuerpo, del alma, de ese espacio silencioso donde la intuición siempre susurra: tú ya lo sabes. Hay un tipo de culpa que no se confiesa, se disfraza, aparece en los pequeños gestos, en las sorpresas inesperadas, en los intentos repentinos de agradar, un regalo sin motivo, un elogio fuera de lugar, un te amo dicho con prisa, como si intentara borrar el eco de algo mal hecho. El hombre que traiciona, aunque lo niegue, siente el peso del desequilibrio que creó, y el inconsciente, como decía Carl Jung, siempre busca compensación. Intenta restaurar la armonía perdida a través de actos que, en el fondo, carecen de raíz. Es como si el gesto quisiera redimir lo que el alma ya sabe que está mal. Se acerca para intentar anestesiar la culpa, pero el movimiento es confuso, porque nace del miedo, no del amor. Y tú lo sientes, porque el cariño repentino tiene un sabor extraño, casi mecánico. No es afecto espontáneo, es un intento de liberarse de una carga. Al principio, te confundes. Piensas que está volviendo a ser quien era, que tal vez recordó cuánto importas, pero pronto notas que no hay constancia, solo oscilación. Un día es dulce, al siguiente distante. Un día te mira con ternura, al otro parece ausente. Esa variación es el retrato exacto de la culpa tratando de equilibrarse entre dos mundos, el del deseo oculto y el de la convivencia sostenida por la apariencia. Su confusión comienza a generar la tuya. Empiezas a preguntarte si estás exigiendo demasiado, si deberías ser más comprensiva, si es tu inseguridad hablando, pero no lo es. Es tu cuerpo reaccionando a la incoherencia. Es tu alma tratando de protegerse de un amor que ya no está completo. Cuando el gesto de cariño viene acompañado de silencio, evasivas o una mirada que huye, hay algo ahí que no se está diciendo. La culpa, cuando no se asume, se manifiesta como exceso de celo,
de justificaciones, de demostraciones repentinas. Es el inconsciente intentando limpiar lo que no puede decirse, pero no hay gesto que sostenga lo que no es verdadero, y la mujer intuitiva lo siente porque su cuerpo lee lo que las palabras esconden. Hay hombres que al traicionar intentan redimirse a través de una entrega superficial, compran flores, preparan cenas, son amables por unos días, pero hay una diferencia sutil entre el cuidado que nace de la conciencia y el cuidado que nace de la culpa. El primero te hace sentir ligera, segura, en paz. El segundo te deja confundida, inquieta, tensa, y es en esa tensión donde debe despertar tu poder de percepción, porque tu papel no es descifrar al otro, es reconocer lo que tu cuerpo te está diciendo. Cuando el amor es verdadero, no confunde, calma. Cuando el amor es verdadero, los gestos son coherentes con las palabras, y la presencia tiene constancia. La mujer despierta, la mujer que ha aprendido a escucharse, no se conforma con gestos que piden perdón sin confesar la verdad. Entiende que el cariño no puede ser moneda de cambio, que la tensión repentina no borra la ausencia emocional, y que el amor no es reparación, es entrega. Por eso cuando percibas esos gestos confusos, no mires solo lo que él hace, sino lo que tú sientes mientras lo hace, porque la verdad no está en el regalo que te da, sino en el silencio que acompaña al gesto. El amor que es real no necesita justificarse, simplemente permanece. Tú simplemente lo sabes. Hay un momento en que el cuerpo todavía está ahí, pero el alma ya se ha ido. Él sigue a tu lado, responde, sonríe, dice todo está bien, pero algo dentro de ti sabe que no lo está. Su mirada ya no te encuentra, su toque perdió la temperatura, y su presencia, antes viva, ahora suena como un recuerdo. Es como si la relación se hubiera convertido en un eco, y lo que antes era diálogo, se transformara en intento. Tú hablas, él escucha con el cuerpo, pero no con el corazón. Y ese vacío es una de las señales más dolorosas, porque no hace ruido, es silencioso, casi imperceptible, pero profundamente sentido. El hombre que se vuelve emocionalmente ausente no desaparece de repente, se apaga poco a poco en pequeñas dosis diarias de indiferencia. Deja de mirarte con interés, de importarle los matices, de percibir tus emociones. La conversación, antes viva y curiosa, pasa a ser estratégica, llena de pausas, justificaciones y evasivas. Evita las preguntas directas, cambia de tema, responde con frases cortas, como si cada palabra fuera un riesgo y cada mirada una amenaza de ser descubierto. Carl Jung decía que todo lo que no llega a la conciencia regresa como destino, y eso es exactamente lo que sucede. El hombre que no enfrenta su propio vacío empieza a repetirlo en sus relaciones. Huye de sí mismo y en esa huida termina alejándose de quien lo ama. La traición, en ese punto, ya no es solo un acto, es un síntoma de desconexión interior. Traiciona porque ya está traicionando su propia verdad. La mujer siente antes de entender, percibe en la piel el distanciamiento, siente cuando el abrazo es protocolar, cuando el beso es distraído, cuando la mirada ya no se sumerge, y trata de convencerse de que es una fase, cansancio, rutina, pero el alma sabe, porque la ausencia emocional se siente en el cuerpo como una pérdida invisible. Es el peso de estar al lado de alguien que ya no te ve. Intentas reavivar el vínculo, te entregas, conversas, propones salidas, das cariño, pero él sigue distante, y cuanto más te acercas, más se esconde. Es como abrazar una sombra, y ese esfuerzo constante te agota, porque no hay reciprocidad, hay resistencia, y la energía que antes fluía, ahora tiene que ser empujada. Hay una soledad muy particular en estar al lado de alguien que ya no está presente. Es la soledad del intento, del esfuerzo solitario por mantener vivo lo que el otro ya dejó morir. Y ese tipo de soledad corroe silenciosamente el alma femenina, porque no nace de la ausencia física, sino de la ausencia de presencia. Y quizás sea ese uno de los dolores más difíciles de nombrar, porque él aún está ahí, aún duerme a tu lado, aún dice buenos días, pero todo es automático, ensayado, vacío. Sientes que perdiste algo, pero no puedes señalar exactamente qué. Y es en ese espacio indefinido donde tu cuerpo empieza a gritar lo que tu mente intenta silenciar. La ausencia emocional es el verdadero inicio de la separación. Es el primer paso hacia la traición, porque cuando un hombre se desconecta de sí mismo, inevitablemente se desconecta de quien está a su lado. La infidelidad es solo la consecuencia visible de un alejamiento invisible que comenzó mucho antes. Por eso, más que vigilar,
Hay que sentir, percibir lo que sucede en ti cuando estás cerca de él. Si tu cuerpo se contrae, si el pecho pesa, si tu mirada se cansa, hay algo ahí pidiendo conciencia, porque el amor que sana no es aquel que finge presencia, sino el que se entrega por completo. Y cuando el amor se ausenta, el silencio habla. Es en él donde el cuerpo empieza a contar la historia que el otro intenta ocultar. Y en el fondo, la verdad siempre aparece, porque la energía de la ausencia es imposible de disimular. Se siente, vibra, duele. La técnica poderosa no está en vigilar, sino en sentir. Cuando el amor es verdadero, la presencia calma. Cuando hay mentira, el cuerpo se tensa. Tu instinto siempre lo sabe. Lo difícil es tener el coraje de escucharlo, porque en el fondo, el cuerpo es el primero en percibir lo que la mente tarda en aceptar. Reacciona antes que la razón, antes que las excusas. Antes del quizás sea solo una fase, el cuerpo sabe cuando algo se ha perdido. Y ahí reside la sabiduría femenina, no en la vigilancia, sino en la percepción. No necesitas controlar al otro, ni invadir lo que él oculta. Basta con escucharte a ti misma. Carl Jung decía que todo aquello que resistimos ver en el otro es en realidad un reflejo de lo que aún no hemos visto en nosotros. Cuando te permites mirar de frente lo que sientes, algo cambia profundamente. Dejas de intentar entender al otro y comienzas a comprenderte a ti misma. Porque cuando hay verdad, hay calma. La presencia de quien te ama de manera íntegra trae ligereza, seguridad, un espacio de reposo. Pero cuando hay mentira, el amor se convierte en tensión y tu cuerpo comienza a avisar. Sientes un peso en el pecho, una inquietud que no desaparece, la sensación de que debes estar en alerta todo el tiempo. Eso no es amor, es defensa. Y el amor verdadero nunca te coloca en modo supervivencia. No hay técnica más poderosa que esta. Observar cómo te sientes cerca de él, no lo que dice, no lo que promete, sino lo que tu cuerpo te muestra cuando se acerca. ¿Te relajas o te contraes? ¿Sientes paz o ansiedad? ¿Te sientes vista o confundida? El cuerpo no miente, guarda la sabiduría ancestral de todas las intuiciones que alguna vez intentaste silenciar. Y quizá este sea el gran llamado, volver a confiar en ti misma, porque toda mujer ya supo antes de descubrir, ya sintió antes de confirmar. Ya tuvo un presentimiento antes de la evidencia, pero por amor eligió dudar de sí misma. Y esa es la traición más dolorosa, ignorar tu propia verdad para proteger una ilusión. Por eso, más que intentar identificar al traidor, es necesario aprender a identificar lo que en ti todavía necesita ser escuchado, protegido, amado, porque cuanto más te conectas con lo que sientes, menos vulnerable eres a las mentiras de los demás. La claridad emocional es tu mayor escudo, y si tu cuerpo te está avisando, deja de intentar silenciar la señal. Siente, respira, observa. La respuesta no está en su celular, ni en los mensajes borrados. Está en tu pecho. Está en la energía que él despierte en ti. Está en cuánto necesitas reajustarte para seguir allí. Recuerda, el amor saludable no confunde, no causa miedo, no te hace dudar de tu propia percepción. El amor maduro es presencia, es transparencia, es descanso. Y si lo que vives es un estado constante de tensión, quizá el amor ya se fue y lo que queda es solo apego. Carl Jung decía que aquello que aceptamos en nosotros nos libera. Así que acepta lo que sientes. Acepta lo que tu cuerpo te muestra. Acoge la intuición que tanto intentas desacreditar. No quiere castigarte, quiere protegerte. Y quizá el acto de amor más grande sea justamente este, elegir creer en ti misma. Incluso cuando el otro intenta convencerte de lo contrario. Si este video te tocó, comparte en los comentarios lo que tu cuerpo alguna vez intentó decirte en una relación. Tu testimonio puede ser el espejo que otra mujer necesita para finalmente escucharse. Y si aún no estás suscrita, suscríbete al canal para continuar este camino de autoconocimiento, verdad y libertad emocional.